Hola, muy buenas tardes. En Chile tenemos una transmisión internacional hoy día que convoca a personas que están al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico, eh, desde Valencia, doctor Francisco Tarazona Santabalbina, y cruzando también las fronteras de Chile tenemos en Paraguay al doctor Gustavo Arbo. Así que estoy muy contento de poder estar aquí hoy día con ustedes, en un horario por lo demás que en España ya ni siquiera son buenas noches, creo, Paco, ¿no es cierto? Son buenos días. Y estamos de Buena madrugada ya. madrugada, una buena Eso. madrugada ya. Ya que haya tenido el esfuerzo nuestro querido amigo de estar con nosotros para acompañarnos hasta ahora, es una gran cosa. Así que muy agradecido de la posibilidad y probablemente debido a un nexo de amistad y al hecho que parte de las aventuras que se narran en este magnífico texto, pertenecen a las andanzas que tuvimos con mi amigo Paco Tarazones, que me han pedido que yo participe, de poder contarles un poco de qué se trata. Bueno, el doctor Tarazona es médico geriatra, además de eso es doctor en medicina. Él trabaja en el hospital de Alcira, en la comunidad valenciana, y dentro de las actividades que él realiza, no solamente se dedica a la investigación, a la geriatría, sino que además a la literatura. Y esto es una pasión que nosotros comenzamos a compartir cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en España y en la cual fuimos a través del tiempo conociéndonos y conversando de libros, con lo cual empezaron a salir estos temas que finalmente dan origen a este magnánimo texto que lo tengo aquí, por favor, aquí está. Los que lo tengan, por favor, pueden levantarlo también para que muestren ahí su ejemplar. En busca del Papo. El título ya uno lo hace pensar de qué se tratará esta cosa, ¿no es cierto? O sea, ya el Papo ya con eso ya empieza a sonar medio chileno también. No es frecuente que se utilice el artículo en otros lugares para referirse a alguien. Así que, Paco, eh, cuéntanos cómo estás, háblanos de tu libro, tu obra, en la búsqueda del Papo. Hola, en principio, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por la organización de este acto y la invitación al mismo. Y respecto al libro, como bien has comentado, tiene un trasfondo toledano importante porque, si no recuerdo mal, era el año 2004-2005 cuando nos conocimos y durante 2 años la presencia de Homero en Toledo hizo que la residencia fuera como mucho más llevadera porque, aunque Toledo es una ciudad preciosa, es bastante pequeña, lo que son los monumentos, las distintas zonas para visitar de Toledo no da para 4 años en absoluto. La ciudad no tiene una vida cultural especialmente rica y fue la presencia de Homero la que contribuyó a mejorar muchísimo mi calidad de vida toledana. Y en esos años, como creo que los dos somos bastante inquietos, empezamos a interaccionar con una serie de bloggers que yo creo que hubieran deseado no habernos conocido nunca. Y eso es lo que dio lugar a pensar en realizar esta novela. De hecho, yo muchas veces me acuerdo cuando le comentaba a Homero la posibilidad de escribir la novela, me decía, pero si no le va a interesar a nadie, digo, no, ese es el reto, conseguir que pueda llegar a interesarle a alguien Así que, es. y que llegue a ser muy divertido. De hecho, hace muy poquito coincidí con el que era entonces tutor de residentes y el valedor para que Homero llegara a Toledo, el doctor Francisco José García García, de Franjo para los amigos, y rememorando aquellos años, decir, mira, creo que son los años que más he aprendido, pero también los años que más me he reído. Y la idea era transformar todo aquello en una novela que fuera muy divertida, que fuera muy poliédrica, que creo que es al final lo que es la novela. Además, Homero no solo me introdujo en el mundo de los blogs, los que habéis leído la novela habéis visto la gran importancia que tiene el mundo de los blogs y los autores de los mismos en la novela, sino también en el mundo del vino, mundo que creo que compartimos todos los moderadores,
esa afición enológica, tanto Jaime, Rafael, Gustavo, tenemos esa afición, y creo que el mundo del vino, de la gastronomía, de la propia literatura son muy importantes en esta novela. Bueno, de las cosas que yo creo que son interesantes en esto también es que tú hayas venido a Chile y que gran parte de la novela va contando acerca de lo que tú viviste acá. Cuando yo leo el epílogo, segundo epílogo, me emociona ver digamos, en realidad que después nos seguimos encontrando y viendo además y recordando lo que fueron estos viajes, la posibilidad de descubrir. Y yo, aprovechando lo del libro, te quiero preguntar, Paco, ¿qué te pareció Chile? No La sé qué te verdad, parece la pregunta, yo creo que ya la pregunta ya es una pregunta importante para este libro. es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Como ha comentado Homero, Chile tiene un papel conductor de la novela, especialmente en la segunda parte de la misma, que es además la parte más voluminosa. He estado dos veces en Chile. La segunda, el otro día lo pensaba, hace justo ahora 10 años, pero fue en 2012, cuando el famoso Congreso Mundial de Medicina Interna, donde además conocí a Gustavo, que también tiene su aparición en el libro. Creo que todos los que estamos aquí Sí, presentes tienen una aparición en el libro. Y Chile me parece, y me parecía, y me sigue pareciendo un país extraordinario. Y lo que me llamaba mucho la atención era la percepción chilena, no sé si ha cambiado, espero que sí, de como un distanciamiento, como un decalaje entre lo que era la sociedad española y la sociedad chilena de la misma época, cuando yo veía dos sociedades completamente parejas y que no había ninguna diferencia. Quizá la única diferencia es, como Vero pudo comprobar, que aquí tenemos monarquía y algunas personas chilenas se interesan por la monarquía española, pero salvando nos esa encanta, diferencia. nos encanta. Nos hace falta un rey aquí. Pero para que llene páginas en las páginas en la prensa del corazón, Sociales, no para otra cosa. pero por supuesto, muy importante. Paco, ¿y tú podrías contarnos un poco, para las personas que no conocen de qué se trata la novela, hacer como un pequeño resumen de la misma y contar un poco las partes que tiene, cómo se divide y cómo se va desarrollando? Como dirían Martes y Trece, las vicisitudes, ¿no? Bueno, una de Homero ha influido muchísimo en mí. Ahora entro a la novela, pero primero un pequeño inciso de las pocas cosas que yo creo que he conseguido sorprender un poco a Homero. Le presenté a un grupo, una pareja de humoristas españoles que se llaman Martes y Trece, que hacían una parodia de Lauren Postigo, que era un presentador televisivo que Con estaba Paca, especializado, exacto, con la gran Paca Carmona, que Lauren Postigo estaba especializado en cantejondo, en todo lo que era el folclore español. Y había un programa televisivo en España semanal que él presentaba periódicamente. Y Martes y Trece hicieron una parodia. La parodia era con la Niña de los Peines, una cantante de flamenco bastante famosa, ya muy anciana, pero falleció poco antes del especial de Nochevieja que iban a hacer, y entonces le cambiaron el nombre para que no pareciera una ofensa, y le pusieron Paca Carmona, un personaje completamente ficticio. Homero vio la parodia un personaje que por lo demás, si hacía una gira por Soria, se forraba, sin y duda. se forraba, efectivamente. Pero como todos bien saben, Soria es el lugar perfecto para hacer una gira musical y forrarse. De hecho, Homero, cuando vio en YouTube vídeos de Loren Postigo, yo creo que se reía más con el personaje que con la parodia. Y volviendo a eso, a las vicisitudes que decía Martes y Trece de la novela tiene dos partes muy diferenciadas. La, Empecemos por el estilo literario. El estilo está muy basado en la autoficción, que es muy típica de algunos autores franceses de principios del siglo XXI. Estoy pensando sobre todo en Emmanuel Carrère. Es la primera vez que entro en el tema de la autoficción, porque tampoco es el género que más me gusta, pero que pensaba que para esta novela era el También yo creo que idóneo. Javier Cercas, probablemente de España, también hace algo Efectivamente, parecido.
eso es, eso es. Y la primera parte es la más real, la más crónica, pero al mismo tiempo yo creo que es la parte como mucho más divertida. El ritmo es más trepidante y es una interacción con una serie de autores de blog que son reales, aunque para la novela se ha cambiado el nombre y se ha caricaturizado un poco con ese animus iocandi que creo que está presente a lo largo de toda la obra. Y esa primera parte da la excusa, que además es cierto, para que terminara visitando ese maravilloso país que es Chile, invitado generosamente por Homero. Y la segunda parte narra varias situaciones. Además, ahí yo creo que Homero tenía toda la razón, que no podíamos contar los sitios que visitamos, el Chile que me mostró Homero, porque eso sí que hubiera quedado una crónica muy, muy aburrida. Entonces, uno de los puntos para enlazar las dos partes de la novela y que tuviera un continuum lógico fue el mantener en esa ficción una búsqueda del Papo, que es el gran eje articulador de la novela, y sirve como periplo por Chile, de forma que me permitía hablar del maravilloso país en el que ustedes viven, me permitía explicar cómo había sido mi interacción con los chilenos que había ido conociendo a lo largo del viaje y también con la literatura chilena descubierta en gran parte gracias a Homero, tanto desde los orígenes de la literatura chilena como Baldomero Lillo, por hablar de autores más pasados, hasta la literatura actual. Recuerdo que una de las visitas que hicimos fue a la editorial LOM, que si no recuerdo mal está en el barrio Concha y Toro, ¿no? Efectivamente. Y al mismo tiempo hablar de esos maravillosos vinos chilenos, de esa maravillosa gastronomía chilena y de literatura en general. De hecho, una de las partes del libro también critica, sin llegar al nivel, desafortunadamente, sin llegar al nivel del Quijote, a esa mala literatura y a esos falsos profetas de la literatura. Es básicamente el resumen. Muy bien. Y no sé si alguno de ustedes ha leído la Conjura de los Necios, pero yo siento que hay mucho de eso en el tema del humor, en el tema de cómo se enfrenta, digamos, esta cosa que parece en algunos minutos bastante psicótica en términos del entendimiento del detective, la línea central. No sé qué te parece a ti, Paco. ¿Tú crees que hay un poco relacionado con eso? Una de las cosas que más me halagó de la novela, la novela se publica primero en valenciano, le mandé a Homero un ejemplar y luego, antes de publicar la novela, cuando se hizo la traducción, se la envié a Homero para ver qué le parecía y me dijo, me recuerda mucho a la Conjura de los Necios, que fue una de los halagos más grandes que se me ha hecho porque es uno de mis textos preferidos. Hay una escena de la Conjura de los Necios que me parece absolutamente maravillosa, que es cuando el protagonista empieza a trabajar como vendedor de perritos calientes, no vende un perrito y se los come absolutamente todos y es capaz de venderle la burra a su jefe de que le han robado los perritos calientes y que no ha habido ningún problema. Entonces, que la novela permitiera pensar que tenía cierto paralelismo con la Conjura de los Necios, me pareció un grandísimo halago. Pero sí, ese componente psicótico está presente a lo largo de toda la novela, creo que tanto en los personajes principales como en alguno de los autores de blog que reaccionó de una forma completamente pueril. Yo creo que una respuesta madura hubiera sido pasar absolutamente a nosotros, que es lo que hubiéramos hecho nosotros con un Por lenguaje supuesto, y con una interacción absolutamente pero nos infantil. seguía todo, sí, era impresionante. Si vemos, Oye, si vemos, si vemos a todos los personajes del libro, creo que todos estamos con tratamiento psiquiátrico, pero bueno, algunos más que otros, no quiero decir, pero hay uno que tiene una casa en Manteicillo y todo,
que dice ser que es su casa cuando es mía, pero él no entiende esa parte, ¿verdad? Pero Bueno, al leer el libro uno se da cuenta el problema. cada vez que voy pido permiso, en todo caso, te llamo para preguntar si puedo. Sí. Y te lo dejo porque, bueno, está bien, pero no importa. Oye, y una pregunta, conversando respecto a esto de la gastronomía. Aquí, bueno, los que estamos aquí nos interesa el tema, es cosa de mirar. Y la verdad es que yo, por ejemplo, tengo el recuerdo que en algún momento hicimos algo que se llamaba la Ruta de la Sarcopenia, en la cual pasamos en lugares tradicionales chilenos. Rutas que hemos hecho también con Gustavo, ahí después los voy a pedir si tú te acuerdas te acuerdas de la ruta de los sándwiches que hicimos alguna vez, y con Paco, por supuesto, que vamos a lugares muy tradicionales. Rafael, ¿te acuerdas de la ruta de la Sarcopenia? Y después, Paco, te voy a pedir cómo engancharías todo eso con lo que aparece en el libro. ¿Cómo no me voy a acordar? La ruta de la Sarcopenia, para quienes están escuchando por primera vez de esto, fue una iniciativa del presidente del Congreso de Geriatría de ese año. Estamos hablando más o menos del año 2012, ¿ya? Y nos entregó, o sea, nos preguntó a ambos en el momento de invitarnos qué tema nos interesaba presentar. Y en ese momento ambos coincidimos que nos gustaba la sarcopenia, que correspondía a un tema muy, en ese momento era un tema muy candente, porque estaban definiéndose cosas, el diagnóstico todavía no se había sentado muy bien, los criterios todavía no estaban muy claros, era interesante el tema. Pero conociéndonos a ambos con nuestras eh, inclinaciones gastronómicas y, digamos, gourmándica más que gastronómica, nos dijo, muy bien, ambos van a tener una hora para presentar el tema, pero este tema se va a llamar la ruta gastronómica de la sarcopenia. ¿Ya? Nosotros, y yo miraba a Gerardo Facci, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé, ustedes tienen una hora y hablarán de una ruta gastronómica de la sarcopenia. Rellenen como puedan su ruta. Claro. Así que nosotros recibimos la misma instrucción, partimos juntándonos en un café a ver cómo nos distribuíamos del tema, y bueno, fue cosa de probar un café que se llamaba el café valenciano, que tenía un aroma de naranja, ¿ya? Y empezamos a crear un poco un vínculo del tema, así que dividimos cosas muy serias como la definición del tema, la fisiopatología, la clínica y el tratamiento conocido, con situaciones gastronómicas que nos podían motivar, digamos, a enlazar el tema de cómo mantener la musculatura a través de la alimentación, pero ya después la creatividad generó una experiencia que ya empezó a caer en el surrealismo. Y así Homero empezó a presentar el tema de la sarcopenia. Una vez más caímos en el surrealismo. Como siempre, digamos, si nosotros tenemos una vida que no sabemos si la tenemos en realidad, ninguna cosa muy especial. Y entonces Homero empezó a hablar de temas primero muy cercanos, como el significado del afecto, ¿ya? Y la gastronomía, y habló de la nona y del latante. Después habló de eventos como, si mal no recuerdo, la Guerra de la Sal, ¿ya? Y la importancia del té para fundar el Imperio Británico, ¿ya? Y terminó mostrando un video maravilloso de una película que se refería a Patel, al chef de Luis XIV, ya cómo presentaba, cómo hacía una presentación de una de sus superproducciones en plena época del Renacimiento. Yo, por mi parte, seguía hablando de algunos temas, tal vez colgándome de eso, ya hablé de la importancia de comer acompañado, y mostré cómo muchos animales que tienen conducta social comen más cuando están juntos y comen menos cuando no, así mismo como mejora la capacidad de realizar tareas cuando están juntos. Me acordé cómo entre los cuáqueros ya un castigo horrible cuando una persona cometía una falta es mandarlo a comer solo, ¿sí? Y después seguí con algunas cosas como los riesgos del ayuno. Ya el ayuno era parte de hábitos de personajes espantosos, como Iván el Terrible, ¿ya?
Así que el ayuno es sumamente peligroso, nosotros hablamos. Y después seguimos hablando de otras cosas que ya ni recuerdo algunas fotos ¿Recuerdan los algo que hablé lugares con donde la pintura fuimos? de Baco enamorado, y hicimos un recorrido de los lugares donde estuvimos, ¿ya? Eh, estuvimos no alcanzamos a ir al primer lugar que debemos haber ido, que era el Quitapena. El Quitapena es un bar que está al lado del cementerio general de Santiago, que es un cementerio gigantesco, y que es un lugar llamado así porque ahí va la gente a consolarse del duelo, de la pérdida que acaba de tener. Y tiene tragos que tienen el nombre adecuado a la situación, como por ejemplo El Último Suspiro, ¿ya? Descanso Eterno, Estiró la pata, ¿ya? Y tienen composiciones como una medida de tequila, una medida de gin, una medida de ron y 3 gotas de jugo de limón. Si uno sobrevive a eso, puede darse, digamos. Pero nos fuimos a otro lugar que se llamaba La Piojera. Y ese lugar fue bautizado así por el presidente Arturo Alessandri, que entró a este bar ya a hacer promoción en una de sus campañas presidenciales en medio de todos los beodos que ahí estaban aclamándolo, y después de un encendido discurso, cuando salió, dijo en voz no demasiado baja: vámonos de esta Piojera. Y quedó con ese nombre. Ya Cosa que nadie lo aparece había en el nombrado. libro. Aparece Exacto, nombrada en ¿ya? el libro, ¿no es cierto, Paco? Exacto. Así Y es. después nos fuimos al Rincón de los Canallas, ¿ya? Eh, eh, y todo esto, bueno, terminamos ahí Es un comiendo. lugar especial también, porque ahí, desgraciadamente, su chef falleció, don Víctor Painemal, que era un chef de origen mapuche y que tenía un restaurante en la época de la Unidad Popular en Chile, cuando vino el golpe de Estado del 73. Misteriosamente un día amaneció quemado su restaurante y comenzó a hacer, porque se juntaba mucha gente de izquierda, y comenzó a hacer unas cenas clandestinas en la cual había que entrar, y se llamó el Rincón de los Canallas, había que entrar con una contraseña. Y los platos tenían nombres como terrorista, amón gelatina y otras cosas por el estilo. Así que muy interesante. Y en eso, ¿te acuerdas, Paco, de algunos de los recorridos que tú hiciste? ¿Qué cosas tienes como recuerdo de lo gastronómico en Chile? La Piojera, por supuesto. No, pero Que ni nos no, atrevimos a vamos. comer, ¿ah? Tomamos el terremoto y nos fuimos. Salimos corriendo. No, me acuerdo, mira, de la cazuelita en San Felipe de los Andes. Me acuerdo la primera comida nada más llegar, el almuerzo, que llaman ustedes. El almuerzo el primer Ese es día un que problema llegamos. con España, porque cuando a mí me querían invitar a comer, yo pensé llegar a las 20 horas en España. Entonces después capté que eso era la cena y que lo que para mí era comer era en la noche. Entonces nosotros era el almuerzo, exactamente. Y luego además en España, y dentro de España, concretamente en Valencia, el almuerzo no es la comida del mediodía, sino es un bocadillo acompañado de altramuces, aceitunas y otras variantes que se realiza a media mañana, Todas cosas con muchos nombres árabes, veo. efectivamente. Tú sabes que somos un pueblo altamente arabizado durante varios siglos. Muy El bien, recuerdo, ¿sí? dime. No, no, después le voy a preguntar a Gustavo también los recuerdos que tiene él de la salida. Pero sigue, Paco. Sí, bueno, recuerdo, estando con Gustavo, comimos en el Café Turri en Valparaíso. Muy Recuerdo bien. esa comida con muchísimo cariño, y luego todo el trayecto que hicimos por Valdivia, Chiloé, el Cancato, luego ahora Los me sale curantos y todas, los sí, claro. Curantos, efectivamente. La Muy verdad es bien. que como tú preguntas al inicio, ¿qué me pareció Chile? Me pareció un país extraordinario. Gustavo, ¿y a ti te ha tocado también este acercamiento a Chile a través de la gastronomía? ¿Qué Mi- recuerdos eh, tienes de eso? mis mejores recuerdos, te lo puedo decir que fue justamente en Mantencillo. Cuando me Muy fui al bien. mercado Ah, la y, caleta de pescadores. claro, la caleta de pescadores, y me enseñaron cómo se golpea, o digamos, se ablanda a los locos dentro de la cubierta, y fue para mí
excepcional. Y fue cuando también me dijiste que no era capaz de comerme el pequeño crustáceo que existe dentro de ellos. Del Y erizo. te dije que del erizo, y te dije que sí me lo iba a comer y me lo comí delante Sí. de todos. Hay No. una filmación al respecto. Sí, La señor. muerte de la pancora. Pero una cosa que no me voy a olvidar fue el tour o el tour del sándwich. Eso fue magnífico. Cuando llegamos al cuarto, yo no podía continuar comiendo y llegamos a un lugar donde el sándwich entre 3 no pudimos comerlo. Sí, Era tan grande que era imposible comérselo entre 3. Y eso fue excepcional. Cuando eso todavía podía comer mucha cantidad, pero era imposible. pero, Eso fue y una de las mejores. lo otro notable fue cuando pasamos por el Rápido también. Eso fue genial porque él me acuerdo que me habías dicho, este es el rápido. No entendí por qué era el rápido. Y entre ellas me sirvieron una humita, una empanada humita. Era empanada de queso y pino. Sí, y yo miro y digo, ¿quién pidió esto? Y yo me dijiste, ¿pero Sí. cómo pediste? Pues si todavía no entramos. Claro. Una, y las pone. Eso fue increíble, eso fue único. Y nunca voy a olvidar una situación en que nos fuimos a la casa de no me acuerdo quién y trajo una jarra de pisco sour. Y yo dije, ¿qué estos picos? Por favor, esto es una cosa fácil de tomar. Y empecé a tomar, vamos a pasar a la mesa. Me levanto y Ave María Purísima. Todo empezó a girar a mi alrededor. Me senté en la mesa y miraba al plato. No entendí qué comí esa noche. No me acuerdo de esa noche. Dice que estuvo muy simpática la noche. No me acuerdo de esa noche. Fuiste encantador, de hecho. Otra de las cosas que nunca me voy a olvidar, le digo a don Rafael, vamos a ir a tal, vamos a hacer un recorrido, cuando fuimos con Paco y contigo, y don Rafael me fue diciendo, paren en tal lugar y coman esto, paren en tal lugar y coman esto, paren en tal lugar y coman esto. Yo dije, no puede ser que sea una biblioteca Sí. de la... Lo es. Es impresionante, don Rafael, nunca voy a olvidar esa situación y era en cada lugar realmente paramos a comer cada cosa, porque era así mismo. Muy bien. Y Paco, ¿tú nos podías contar un poco en la novela, quién es el Papo? ¿De dónde sale? Antes de eso y siguiendo con lo que comentaba Gustavo, Rafael tiene una aparición estelar en la novela, y además es una anécdota que me contó Víctor Hugo, que no ha podido estar presente, en la que Víctor Hugo me contó que conversando contigo, Homero, le habías comentado que habías ido a un restaurante ruso a comerte un goulash y le comentas todas las características del goulash de ese restaurante. Era el Stromberg o algo así, puede ser, no recuerdo exactamente el nombre. No, eso era alemán, el Steinberg, yo creo. Vale, exacto. Y Víctor Hugo se queda impresionado por todos los detalles que le das, y al día siguiente llama a su despacho a Rafael y dice, a ver, Rafael, dime, cuéntame, el goulash Supe, ¿cómo lo puedo comer aquí en Santiago? Y le comenta los 2 restaurantes más famosos de Santiago para hacer el goulash Supe y las diferencias entre uno y otro, y dice, basta, el honor de la Chile está salvo, no necesito saber absolutamente nada más. Y volviendo al Papo, yo creo que ¿significa algo el Papo en España diferente de Chile, no? A ver, el Papo tiene bastantes acepciones en España. La que yo más frecuente he escuchado es la de una persona no especialmente inteligente ni lúcida, pero sobre todo de un memo, pero de mitad de España hacia abajo, el sur español. Ahora que vienen las autonómicas de Andalucía, sería interesante. Efectivamente, pues precisamente. ¿Cuántos papos encontraremos? En Andalucía, el papo tiene una connotación mucho más anatómica,
porque hace referencia a cierto elemento anatómico femenino, que de hecho en la editorial me aconsejaron cambiar el título, precisamente por esa connotación, porque iban a pensar que era un libro pornográfico. No, no, déjalo, que eso como marketing nos viene perfecto. Y el papo salió de una de nuestras múltiples tonterías, porque a uno de los autores de bloggers que más hostigábamos, realiza una entrada en su blog sobre el 11 de septiembre del 73, rememorando que él entonces tenía 16 años, que se encontraba en Chiloé. Ya estudiaba filosofía a esa altura, ya era un adelantado, sí, obvio. Y ya pintaba y ensuciaba la pared de ese gran bate chileno que es Pablo Neruda. Y se le ocurre poner pues, que estaba en Chiloé, que era festivo, había ido a casa de su amigo, el Papo, y terminaba la entrada, el texto, preguntando ¿y dónde estará el Papo? Y aquello fue como un mantra para nosotros. Cada vez y a propósito, cada vez que le mandamos alguna entrada, y a propósito, ¿dónde está el Papo? Eso y su famoso café, tecito y pastitas para todos. Claro, exacto. Hay otra anécdota al respecto. Él estaba muy, muy enfadado con nosotros porque habíamos robado mucha parte de su protagonismo en su blog con todas nuestras tonterías. Y en un momento determinado él ya nos había amenazado muchas veces de expulsión. De hecho, le llamábamos Zeus, pero decíamos que tenía un poder inaudito porque solo con un clic podía borrarnos del mapa y que en cualquier momento podía sentirse Zeus y desde el Olimpo expulsarnos de su paraíso. Y en ese momento aparece una persona que interacciona en el blog, si no recuerdo mal, se llamaba Alfredo, y le dice, pero vamos a ver, este es un blog teóricamente literario, y ¿qué más literario que la provocación poética? Entonces, yo creo que lo que no soportó nunca fue la parodia, pues en ese momento le pusimos gracias Alfredo, pásate cuando quieras, hay café, pastas, tecito, y entonces se apareció Zeus y fuimos expulsados de aquel lugar para siempre. Paco, ¿alguna referencia a la geriatría en este libro? Está lleno de referencias geriátricas. Otro de los personajes, el famoso periodista, el profesor Mongoch, era un periodista jubilado peruano. Y Homero me decía, pero ¿qué nivel de virulencia tenemos con este periodista? Estamos siempre generándole una absoluta crispación. Y decía, Homero, piensa que estamos favoreciendo el envejecimiento activo porque esto le mantiene con un Bartel 100 y un Auton 8. El pobre hombre volvió, yo creo, a reverdecer laureles con nosotros debido a que éramos los únicos que comentábamos día, tarde y noche para poder hablar acerca, digamos, de las dificultades que había entre la relación Perú-Chile, porque era un peruanista, sí, ya, pero de tomo y lomo. Entonces, todo comienza cuando yo leo un día su blog y dice, y ahora los chilenos dicen que tienen paltas y las están exportando a Europa. ¿Cuándo han tenido paltas en Chile? Yo dije, pero este hombre no tiene idea de nada. Entonces, le contestamos ahí, profesor, ¿qué quiere que le diga? La verdad es que aquí en este país se come mucho esto. Y de ahí partió todo esto con el profesor, el cual era un académico de la Universidad de San Marcos, que había entrevistado a grandes personajes a través de la historia. Había entrevistado a Pol Pot, no sé, a Yuri Gagarin. Entonces, nosotros obviamente que le hacíamos preguntas absurdas que incluían cosas como, y cuénteme, la perrita laica, ¿también la entrevistó o no? ¿Le pudo sacar un guau guau? Exactamente. Y entonces, pero le dimos vida y comenzó la gente a comentarle cosas y aparecía, ¿qué se creen estos chilenos? Y le comentaban y lo apoyaban. Después de eso, cada vez que colocaba alguna cosa, le inventábamos alguna historia nuestra. ¿Se acuerda, profesor, que cuando usted, no sé, dice que está en la Expo Sevilla y nosotros le inventamos un falso personaje que había, según él, lo había llevado como chofer en algún lugar? ¿Cómo se va a olvidar? Y de repente el pobre hombre, para no quedar mal, yo decía, sí, por supuesto, claro que me acuerdo. Apenas decía eso, inmediatamente comenzaba por nosotros a decirle, profesor, ¿se acuerda que lo llevamos donde esas chicas? Qué bien lo pasamos. Y él ponía, soy un hombre respetable, ponía después. ¡Cuánta sorte!
gracias a este ilustre profesor, creamos un personaje ficticio que, por supuesto, aparece en la novela, que era el gran Vicente Westendorf, alto comisionado de la ONU para la libertad de expresión en los países en vías de desarrollo, que era la forma también de fastidiarle. Y recuerdo que es más, le pedimos que enviara un currículum a la ONU. Inventaron todo un lugar donde le dijimos que tenía que enviar. enviárselo a Úrsula Navarro, cuyo mail era un@un.org. Entonces, estimada Úrsula, yo me imagino al tipo de Naciones Unidas que le llegaba esto, con este profesor mandando su currículum porque había sido elegido el nuevo líder de la Alianza de Civilizaciones que iba a encabezar el presidente Zapatero junto a él. Además, encabezando, yo me imagino, leyendo el correo electrónico y lo primero que ves, querida Úrsula Navarro. Y era la buena, por supuesto. Lo mejor de aquella época era la cantidad de salvajadas que éramos capaces de hacer. Y Homero me decía, no va a colar, no se lo va a creer. Y digo, Homero, vamos a probar. Vamos a probar hasta dónde queda. Para llevar al punto, cambiando un poco el tema, ¿te acuerdas, Paco, cuando nos fuimos a esa cena del Solami? Efectivamente. Cuéntanos qué pasó. ¿Qué pasó? Dos cosas pasaron muy importantes en esa cena, a la entrada y durante. Mira, a la entrada, se lo contaba hace muy poquito a Patri, y Patri me quería golpear. Porque Patri no sé es su novia. ¿Cómo podía ser tan gamberro? Homero nos comenta, era en el Congreso Mundial de Medicina Interna, dice, mira, Solami me ha pedido... Latinoamericana de Medicina. De Medicina Interna. Me ha pedido que les busque un sitio para cenar y a cambio me ha permitido que invite a unos amigos, así que estáis invitados a entrar. Y entonces yo me pongo el último en la recepción porque estaban los responsables de Solami a la entrada del restaurante, dando la mano protocolariamente a todos los que entraban. Y entonces, conforme van entrando, doctor Homero Gag, Solami Chile, doctor Gustavo Arbos, Solami Paraguay. ¿Y ahora qué digo yo? ¿Y cómo salgo de esta? Entonces llega mi turno y a ver qué digo. Digo, Paco Tarazona, Salami España. Y paso corriendo mientras aquellos se quedan aturdidos preguntándose qué ha dicho este memo. Pero lo mejor no contento con esto, en la mesa estábamos nosotros tres, Gerardo Fache, que he visto que ha entrado un momento, no sé si sigue presente, y si no recuerdo mal, coincidimos con unos internistas argentinos. Sí. Y empezamos a contar, la verdad es que fue una cena muy, muy amena, empezamos a contar chistes, ese ambiente que se genera rápidamente, que ves que hay cierta empatía y estamos todos igual de psicóticos. Yo creo que tenemos un imán y vamos atrayendo a gente sí, es así mismo. Sí. Igual de mal, y de repente llega, creo, si no recuerdo mal, un internista costarricense y nos trae una botella guatemalteco. Que traía ron Zacapa, una por mesa. Capturando una de las otras mesas, de hecho. No, Homero. Servía una pequeña cantidad por persona. Sí. Y después la deja a su lado en la mesa y hemos robado la botella. Claro, pero era lo mínimo que correspondía como parte de su... Gustavo la guardaba debajo de la mesa para que no nos la robara. Tomando ron mientras estábamos cenando, combinándolo con el vino. Yo recuerdo que habló el presidente de Solami, el famoso discurso protocolario al final de la cena, y como si fuéramos asistentes a una corrida de toros, levantando las servilletas y luego pidiendo la oreja. Yo pensaba que nos tiraban de allí, absolutamente. Jaime. Yo tengo una duda muy grande de todas estas historias, porque yo, dentro de mi desarrollo pues de formación y todo, he sido testigo de todas estas interacciones en blogs y de estas historias que incluso maestros nuestros. ¿Ah? Incluso a maestros nuestros. Efectivamente, bueno, por ahí iba a comentar esa historia, pero
Esta sociedad Pinkerton, Ah, ¿de dónde surge el concepto? El concepto surge de lo siguiente: cuando el famoso corazón Bayrang se convierte en Zeus, le da el clic y nos expulsa de su blog, decidimos que no podemos quedarnos quietos y creamos un íbamos a blog hacer la parodia. guerra. Efectivamente. Y creamos un blog parodia que caricaturizaba cada uno de los textos que iba introduciendo. Nosotros hacíamos la caricatura en este sitio. El Pinkerton tiene una clara referencia a un gran personaje operístico, que es De Benjamin Madame Franklin Butler. Pinkerton de Madame Butterfly. Y además, cuando dimos de alta el blog, le añadimos Malatesta, Pinkerton Malatesta, ¿no te acuerdas, Homero? Sí, Por claro. el personaje, bueno, realmente el protagonista de la historia italiano, que aparece además en la Divina Comedia, y le daba además un Sí. empaque mucho más literario. Y al respecto, recuerdo que en la clasificación de blogs chilenos llegamos a estar entre los 20 primeros, porque Sí. hacíamos absolutas trampas para conseguir audiencia. Hay dos maravillosas que no, hoy serían imposibles de realizar por la ley de protección. Lo siento, no te... Por la ley de protección de datos. Y no sé si recordáis las famosas cadenas de correos que recibíamos de si usted remite este correo electrónico a 100 personas más, va a tener muy buena suerte, va a pasarle, no Llegarán, sé. claro, llegarán a usted las bendiciones de Brahmagupta. Sí, claro. Efectivamente. Pero La te pulsera llegaban de al los 7 mismo tiempo, poderes. eso es, pero te llegaban al mismo tiempo todas las direcciones de correo electrónicos Claro. previas que había sido enviado aquello. Entonces, inmediatamente tienes el acceso a 500, 1000 personas. Y escribía con la cuenta que creamos para el blog, la famosa cuenta de Úrsula Navarro, un mensaje que poníamos: el autor de este blog, y poníamos el enlace al nuestro, dará 5 céntimos de euro para los niños bosnios por cada visita. Y entonces empezamos a recibir un montón de visitas de pobres incautos que pensaban que aquello era cierto y estaban haciendo una buena acción, y era divertidísimo. Y la otra cosa que me resultaba muy divertida, porque teníamos un contador que nos discriminaba por los países de visita. En aquella época el periódico El Mundo, que es junto al País los dos Sí, periódicos más leídos de España, tuvo su arrebato blogger y contrató a una serie de autores para que escribieran blogs temáticos. Y había un blog sobre sexualidad. Probé en varios blogs, pero el blog de sexualidad nos daba muchísimas más visitas que ninguno, porque lo tenía absolutamente cuantificado. Eran 400 visitas cada intervención que hacía en ese blog. Primero, no tenía que fallar podías poner tu nombre, entonces ponía un nombre femenino, porque eso captaba la atención de todos los hombres que pululaban ese blog. Y ponía: mira, precisamente de este tema hablo en mi blog personal. Perdón por la risa. Me sigo imaginando la cara del pobre que lee aquel blog, que entra a un blog de sexualidad y se encuentra las tonterías que escribíamos. Debía maldecirnos en todos los idiomas. Homero, estás mutado. El día del cumpleaños de nuestro inspirador blogger, habíamos colocado tantas veces el término filósofo del corazón, que cuando uno googleaba la frase filósofo del corazón, lo dirigí inmediatamente a nuestro blog, y de ahí al de él, por supuesto. Así que también en parte de las maldades que hacíamos. Le Nos dijimos que entreteníamos será mucho con eso. nuestro regalo de cumpleaños. De cumpleaños, obvio. Y luego, por lo que comentaba Jaime, hay un personaje real que escribía sobre geriatría en un periódico chileno. Sí, Y profesor. recuerdo que en aquella época yo ya estaba trabajando en Alcira, y si no recuerdo mal, aquello sería 2013, 2014, ¿no puede ser? Sí. Homero, sería después sí. de la segunda visita a Chile.
No, mentira, mentira. Fue entre la primera y la segunda, porque recuerdo que en la segunda visita entramos un día al hospital a uno de los hospitales chilenos y como nos conocían nos iban dando la mano y se reían cuando nos Sí. daban la mano de todo lo que habían, de todo lo que Así, habían así, leído. no, así fue entre las dos, sí. Pero además recuerdo que en mi hospital de vez en cuando las maldades las hacía entre paciente y paciente y alguna vez me sorprendían riéndome un poquito y venían a ver qué pasaba mis compañeros y de repente leían aquello y empezaban a reírse. Recuerdo una conversación absolutamente absurda sobre si no recuerdo mal, era sobre la hierba de San Juan. Sí, claro. Y Homero, con uno de sus heterónimos, había escrito algo sobre la influencia que tenía la hierba de San Juan sobre la vascularización distal a la altura del pene para mejorar la disfunción eréctil, una cosa así. Entonces le pongo mencionando dos referencias bibliográficas absolutamente falsas, que había controversias al respecto porque no se había tenido en cuenta la presencia de colaterales. Y me termina respondiendo con otra referencia bibliográfica absolutamente falsa, diciendo que aquello se había podido atenuar el sesgo, midiendo la relación entre la íntima y la muscular. Lo mejor de todo era después ver a este profesor de geriatría cuando le preguntaba, ¿cómo le ha ido con el blog, profesor? Y el hombre reconocía que le escribían, lo voy a decir con el chilenismo exactamente literal, que me escriben puras huevas. De hecho, el capítulo de la novela destinado a ese Sí. episodio se titula precisamente Me escriben puras huevas. Que además fue la primera vez que pudimos interaccionar de primera mano con uno de los autores de los blogs y saber cómo se sentía. Sí. Y creo que fue la única respuesta madura que hemos recibido en todo este peregrinar. De hecho, Jaime, ahora que lo comentas, aparecía un tercer participante en ese blog, por supuesto con heterónimo, y Homero y yo siempre sospechamos que si no eras tú, tú estabas detrás de esa situación. Sí, Siempre porque fue hay una alguien que... sospecha. No sé si alguna vez escribiste, Jaime, en el blog del profesor. ¿Don Carl Frederiksen? Sí, exactamente, sí. Ahí lo tenemos. Se le escribió también el profesor. Claro. Y el Master Oway también. Como podemos observar, creamos escuela. Sí, claro. Siempre, siempre. De hecho, ahora que... Dime, Homero. Y respecto a lo que ha sido para ti, ¿cómo ha sido la recepción de la gente que lo ha ido leyendo? Porque yo he visto varias críticas, algunas de ellas muy interesantes, con la temática sobre todo de esto de reírse un poco del ánimos Yocandi, en el cual la idea un poco tiene que ver con esta gente que se tomaba como tan seriamente su blog y si además se sentían grandes personajes del mundo de la blogósfera, como decían ellos, y que nosotros nos reíamos de esto. ¿Qué te han dicho al respecto en torno a las gamberradas, como diríamos en España, ¿no? Mira, el libro se ha vendido bastante en España y hace poco lo presenté en Barcelona coincidiendo con la festividad de San Jorge y vinieron varios geriatras catalanes con los que tengo mucha amistad, pero que sobre todo con un par de ellos las conversaciones habían sido siempre muy del ámbito de la geriatría y por lo tanto muy, muy formales. Y claro, les había cambiado completamente la perspectiva respecto a mi personalidad. Invitaron a tomar es que, un trago después de eso, que era como... Efectivamente. Y además, con la gente que ha leído el libro, que me ha ido comentando, existe una controversia porque hay una parte a la que le ha gustado muchísimo digamos, el primer capítulo, los primeros capítulos del libro, los más vinculados a la interacción con los bloggers, y a otros les ha gustado, por ejemplo, por comentar algunas personas que ustedes conocen, a Nico Martínez Velilla o Francesc Formiga, que los dos han sido responsables de la revista española de geriatría. Casualmente a los dos les ha gustado más la segunda parte que la primera.
Yo pensaba que la primera servía para enganchar un poco al lector, porque tiene un ritmo más trepidante, es muy divertida, es una pura locura. De hecho, otro geriatra español, otro geriatra catalán, hace poquito escribía un Twitter diciendo que le había encantado la novela y que sobre todo le había destacado un fragmento que ponía que me di cuenta que todavía existía la locura en el mundo y que aquello le había encantado. Yo creo que ese punto de locura ha gustado bastante. De hecho, otra geriatra madrileña, Maite Vidán, me recordaba hace poquito que se lo estaba leyendo, tiene unas hijas ya adultas, ya estudiando en la universidad. Decía mi mamá, te estás riendo mucho y en busca del papo, ¿qué estás leyendo ahora? Literatura erótica y además divertida. También otro geriatra madrileño me comentaba que había estado hasta altas horas de la madrugada enganchado a la lectura y que no podía parar de reírse. Y aquello me recordaba mucho, pero además me decía que luego se iba al hospital, recordaba fragmentos y no podía parar de reírse. Y esto es algo que a Homero y a mí nos pasaba mucho cuando estábamos en Toledo, que pensábamos que íbamos a terminar en un psiquiátrico porque nos acordábamos de las tonterías que escribíamos o de las tonturas y de repente en medio de una conversación con compañeros del hospital empezábamos a reírnos y era esa sensación de me van a detener y me van a meter en un psiquiátrico durante una buena temporada y además con razón. Más que nos pasaron cosas divertidas. O sea, cuando estuve en Chile, yo me acuerdo la visita a la Plaza del Roto chileno, cuando aparece lo que en Chile diríamos un flaite, un personaje popular de la zona que viene a machetear y nos empieza a pedir cosas. Un cigarrillo. Le puedo machetear un cigarrillo, si era como desde ahí, con una formalidad además absoluta para el término, y después de eso le caímos en gracia y nos ofreció hasta servicios posteriormente de protección personal en caso de que algo nos ocurriera. La verdad es que me hizo sentir como un general napoleónico con toda una guardia de corps, especialmente para nosotros. Y con qué orgullo comentaba que esa bandera chilena que estaba encima de la estatua del Roto había subido él, había trepado hasta arriba y la había puesto él allí. Claro. Y además recuerdo también una anécdota en Toledo, que Homero se moría de risa. Estábamos en consultas externas y estaba acompañando a una de mis pacientes hacia la zona de las administrativas, pero cuando terminábamos la visita para pedir las pruebas, que le volvieran a dar cita, acompañábamos al paciente al mostrador de administración, comentábamos lo que queríamos y allí le tramitaban todas las solicitudes de pruebas complementarias, le daban la cita para la próxima visita y de ahí ya la paciente se... Entonces voy acompañando a esta paciente y veo que Homero viene acercándose. Y cuando está cerca le digo, todo ceremonioso, digo, señora, el profesor Homero Gack, una eminencia, además gesticulando, y Homero entra rápidamente en el papel y dice, señora, encantado. Recuerdo que todas las administrativas se fueron corriendo, perdón por la expresión, pero es que es muy chilena, a cagarse de la risa. Exactamente. La señora, toda contenta de que estaba conociendo una eminencia en ese momento, saludando a Homero. No, yo me colocaba en el papel. Me lo volvió a hacer posteriormente en una visita domiciliaria, donde le trató de decir a la señora que yo era un especialista en cistostomías, una pobre mujer en una situación terminal. Y mi venganza era que cuando llegamos a la próxima casa, porque típico que la gente era muy amable y te ofrecía algo, quiere un café, doctor, algo, decía, sí, por favor, al doctor le encantan los pinchos de tortilla. Y para mí podría ser... Exactamente. En ese momento yo estaba auscultando al paciente y recuerdo que había un personal de servicio allí, Homero dirigiéndose al personal de servicio y por favor, tendrían la amabilidad, el doctor no ha desayunado, podían traerle un pincho de tortilla, yo auscultando con una mano y con la otra haciendo gestos de no quiero nada. Y sí, por favor, ese es muy tímido, póngale una lonchita de pimiento frito también. Pero Paco, no solamente
En España no, les internaron en un psiquiátrico. En Chile casi nos internaron en la Ópera de Chile. Me recuerdo de Bueno, que... estos viajes sí, sí. Fuimos a ver a la cantante, ¿se acuerdan? Ah, exactamente. René Mrs. Fleming. Fleming, exactamente. Y durante toda hacíamos la fila para solicitarle un autógrafo. Yo me voy a retirar de esta reunión porque no me quiero acordar de tu me gustan más las parte, Carolina, sí. ciprofloxacina. No, Decile tu parte, Carolina. Yo no hice nada. Está bien, yo no hice nada. Cuando nos acercábamos, íbamos comentando... Una parte de mi vestimenta a la cantante. Íbamos comentando que la señora Fleming cantaba muy bien, pero lo de la penicilina que había inventado era increíble. Señora Fleming, mire, lo ha hecho muy bien, pero cuénteme, ¿cómo fue esto de los hongos? Bueno, y mientras nos reíamos de eso, la doctora Servín se acercaba y la cantante le pareció interesante que estaba con un bordado, exactamente un chal hecho muy típico nuestro. Muy típico paraguayo, digamos de una artesanía muy fina. Y Gustavo no hacía nada mejor que decirle, regálaselo. A lo cual la doctora se negó, por supuesto, era lógico. Pero René Fleming, la propia René Fleming le decía, qué lindo, cómo me gusta, sí. Qué hermosura, le decía. Yo, regálale. Y decía, no le voy a regalar, me decía. No, le va a sorprender, a mí también me gustaba, porque le iba a dar algo que a mí me gustaba. Señora Fleming, sí. La señora Fleming, mire, estoy muy de acuerdo con su descubrimiento, pero yo uso más la sulfamida. Además, yo recuerdo que las tonterías iban increciendo y la doctora Servín y la doctora González se iban alejando de nosotros completamente avergonzadas de nosotros. Temor. Con toda la razón del mundo, por otra parte. No, mentira, no solo la doctora Servín y la doctora González. Toda la gente que estaba en la fila se alejaba de ustedes. Al escuchar que nosotros habíamos disfrutado mucho del concierto, pero lo que realmente apreciamos de ella era su descubrimiento en 1945 y lo joven que se ve. ¿Cómo abandonó la medicina por la ópera y la música? Exacto, sí. Y además, no sé si os acordáis, para terminar ya de fastidiar a la pobre señora, que además nos había dado un recital magnífico, cuando paso para que me firme el programa, le digo, me pregunta el nombre, le digo el nombre y me dice, qué gran variedad de nombres chilenos estoy descubriendo. Y yo, no, perdone, señora Fleming, no soy chileno, soy valenciano y he venido directamente desde Valencia, es profeso para escuchar su concierto y de repente veo que se levanta, me da la mano. Se dan cuenta que estamos todos mal en la cabeza y cuando le convencimos a la gente que había una persona que se llamaba Captain Speaking. Oh, sí, por supuesto, es que le decíamos que frecuentemente en los viajes en avión teníamos la suerte que casi siempre nos tocaba el mismo piloto. Entonces, sí, pero ¿y cómo? Sí, claro, eso nosotros. Casi siempre nos toca el Capitán Speaking. Pero ¿y cómo eso? Sí, ¿no escuchaba usted que cuando parte dice, Ladies and Gentlemen, Captain Speaking, y comenzaba? Sí, la gente era capaz de creer incluso ese tipo de cosas. Efectivamente. Bueno, amigos, yo creo que son las 20 horas, yo creo que estamos en la hora ya. Para mí ha sido muy, muy, muy grato la posibilidad de estar aquí compartiendo y teniendo estos lindos recuerdos, hablando de tu libro, Paco. Yo me siento feliz de que muchos de los que estamos aquí presentes aparecemos en esas hojas. Volverse un personaje literario tiene su tema, así que la verdad es que lo encuentro muy, muy, muy linda experiencia y te agradezco mucho haber compartido este rato con nosotros. Gracias al profesor Arbo, que desde Paraguay se ha conectado, a la doctora Servín, a todos los que nos han acompañado hoy día. Muchísimas gracias, Paco. Es un libro realmente para leerlo de día, porque lo empecé a leer de noche y eran las 3 de la mañana, tenía que ir a trabajar al día siguiente y todavía me estaba riendo y no podía creer todo lo que estaba escrito ahí adentro y eran las 3 de la mañana. Por supuesto, al día siguiente te nombré varias veces cuando tenía demasiado sueño para seguir el consultorio
y te dije, Paco, te odio. Bueno, Realmente. queridos felicidades. amigos, un gusto verlos, gran abrazo. Un Gracias por abrazo. estar aquí. Y Un abrazo lean- enorme. Lean el libro En busca del Papo, se puede pedir por Amazon. por ¿Hay Amazon. alguna otra forma de obtenerlo? Ya tenemos que traerlo a Chile a través de alguna librería, yo creo. Ese es el siguiente reto. Muy bien. Pero está en Amazon, se puede pedir por Amazon, ¿verdad? Eso es. De Muy hecho, bien. estoy negociando con la Asociación Chilena de Bloggers Unidos por Vocación a ver si lo presentamos con ellos. Extraordinario. Muy bien. Bueno. Perfecto. Queridos amigos, un gusto.